¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a estos Intocables del martes 7 de marzo de 2023. Gracias. Vísperas, a pocas horas de la mujer, del Día de la Mujer Trabajadora, que viene este año más que nunca en medio de una crispación sin precedentes entre los socios ultraizquierdistas del gobierno, con 3 manifestaciones mañana en Madrid y suponemos que en numerosas ciudades de España, convocados por distintos colectivos feministas. Pues es un poquito complicado, ¿no? El mundo ideológico y las distintas corrientes, las tradicionales, las trans, las otras, las abolicionistas, las no abolicionistas, etcétera. ¿Qué es lo relevante? ¿Qué es lo de hoy? Bueno, pues que hoy ha tenido lugar en el Congreso durante buena parte del día una sesión parlamentaria en la que se ha visualizado en toda su crudeza la fractura, la división, el enfrentamiento además bronco y áspero entre los dos socios del gobierno de coalición y entre parte de sus aliados parlamentarios. En el fondo, lo sustancial es que a ninguno de ellos les importa ni el bienestar de las mujeres ni la alarma social creada por esta ley que ha dejado ya a decenas, 70, casi 80, violadores en la calle antes de lo que les tocaba y a más de 700 agresores sexuales con sus penas reducidas, sino que lo que les importa es el rédito electoral o el coste electoral, el menor posible para cada uno de ellos que vayan a tener que asumir. ¿Y ello por qué? Pues no es la menor de las razones el apoyo que ya anunció desde el primer día el Partido Popular al Partido Socialista, a costa de que el PSOE no lo quisiera, para la reforma de esta ley. En el momento en el que estamos iniciando este programa, no sabemos cuál va a ser el resultado de la votación, por tanto, el debate parlamentario está abierto, pero bueno, las posiciones están muy claras y parece bastante previsible que lo que se lleva anunciando desde ayer es lo que al final se acabará de producir o se habrá producido ya, cuál es el apoyo del Partido Popular, de Vox, de Coalición Canaria, de Ciudadanos, por supuesto, de Junts, y la abstención de Compromís, que la ha anunciado esta mañana, y de Más Madrid, la han anunciado el señor Errejón y el señor Baldoví, y frente a eso, pues Podemos, únicamente con Esquerra y con Bildu y el BNG, no sé si me dejo a alguien, que siguen en sus 13 a la hora de no modificar esta ley y a la hora de acusar al Partido Socialista de aliarse con la ultraderecha, con la caverna, con los fascistas, con la extrema derecha y querer volver al Código Penal de la manada. Hay que tenerla, la cara, digo, de cemento armado, con casi 80 violadores en la calle. Hablaremos de esto, hablaremos de las mentiras. Hoy por fin les hemos pillado con el carrito del helado del Gobierno, del Ejecutivo, en lo que a datos de paro se refiere, y no será porque Daniel Lacalle y otros muchos venimos denunciándolo en la mesa de este medio y de otros medios, acerca, por ejemplo, de que había casi medio millón de parados más, 443.000, lo hemos sabido hoy, solamente en concepto de fijos discontinuos. Y hablaremos un poquito de la moción de censura que registró el otro día, ya se lo contamos, Vox en el registro de la Cámara, y que en principio va a liderar o va a defender el prestigiosísimo economista Ramón Tamames, pero que ha suscitado algunas dudas en lo que a unas declaraciones que ha hecho hoy el señor Tamames al diario El País se refiere. Les presento ya a mis invitados de esta noche. Don David Gómez, buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. Encantado y bienvenido. Bien hallado, como siempre, aquí de pasar la noche con vosotros. Esto es. Don José Luis Barceló, editor del Mundo Financiero, ¿cómo estás? Don Eurico, muy buenas. Hugo Pereira, buenas noches. Muy buenas noches. Y Juan Carlos Bermejo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Qué buen aspecto tenéis todos. Gracias. Les recuerdo rápidamente las distintas formas que tienen el maquillaje que no tenemos. de sintonizar Los Intocables y Distrito Televisión en la TDT, en nuestras 2 direcciones de internet, www.distritotv.es o eldistrito.es. También tenemos un canal en Telegram. Distrito está en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, etcétera. Hay un WhatsApp al que pueden ustedes enviar el texto "Quiero información" y les mantendrán al corriente de toda la programación de esta cadena. 669-728-673. También distintas aplicaciones, ahí las ven ustedes todas las noches para todos los sistemas operativos, tanto iOS como App Store, para Android, etcétera. Y se nos ven desde los Estados Unidos en la plataforma Roku. Y
Y les comento también que en Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente y que será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o si no, pues también pueden hacerlo online en www.naturhaus.es. Don José Antonio Vera, director de publicaciones del Grupo La Razón. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Eurico. Pues bien, razonablemente. Bueno, aquí viendo un poco el espectáculo desde la barrera, ¿no? Viendo los toros desde la barrera, que es donde mejor se ve. Ojalá pudiéramos estar en todas las ocasiones en la barrera y no en el centro del albero. Como decía el maestro, el llorado Pepe Oneto, al que tanto debemos y al que con tanto cariño recordamos. ¿Cómo estás, Pepe? Y siempre decía, bien, si no nos comparamos, si no me comparo, pues ahí seguimos. Oye, qué espectáculo. Esto es inédito, José Antonio, es decir, medio gobierno en sede parlamentaria votando en contra del otro medio gobierno, el medio gobierno que vota en contra del otro medio, además tratando de escupir un apoyo de lo que siguen considerando la derecha o la ultraderecha, pero que necesitan, como el aire que respiran, pues bueno, para frenar esa alarma social que ha creado un bodrio legislativo, que ha dejado a un buen número de violadores en la calle y más preocupado, tanto ellos como la facción comunista, la facción podemita, del coste electoral que para ellos va a tener no solamente el que haya violadores ya en la calle antes de lo que les tocaba, sino el tener que asumir, en el caso de la mitad del gabinete, pues el apoyo del Partido Popular, de Vox, de Ciudadanos, etcétera, ante sus electores, importándoles un rábano la alarma social que han creado. No, es que al final, efectivamente, como estás comentando, Brico, la repercusión que esto está teniendo en las personas afectadas, en las mujeres afectadas, bueno, es algo que utilizan sin más, pero en realidad les importa muy poco, ¿no? Lo único que les importa es el coste electoral. ¿Por qué está el PSOE reformando esta ley? Pues está reformando porque tras hacer las encuestas, el CIS de Tezanos y otras muchas encuestas, estaban dando la cuenta de que estaban cayendo en la cuenta de que estaban ante una sangría, de que estaban perdiendo votos por todos los lados y que efectivamente la opinión pública se estaba poniendo en contra, no solamente ya aquellas personas que militan o que son cercanas y próximas a partidos del centro derecha, sino también la opinión pública en general, incluidos muchos votantes y militantes del Partido Socialista. Entonces lo hacen no porque estuvieran convencidos, porque si no hubieran tenido esa repercusión negativa en la opinión pública, yo le aseguro a usted que el Partido Socialista hubiera seguido cómodamente con la ley sin ningún problema. Por tanto, ese bandazo lo dan agobiados un poco por el tema electoral, por las elecciones que vienen, y por otra parte Podemos lo hace también por la misma razón, ¿no? Porque ellos lo que perciben es que este asunto, mantener sus posiciones, no le resta ningún voto, porque digamos que la gente, los votos que ellos ya tienen, los equipos que ya les votan y los ciudadanos que están con Podemos, asumen perfectamente el razonamiento de Podemos, que por otra parte es un razonamiento absolutamente ridículo e inasumible. Por tanto, sí, es un espectáculo impropio de un gobierno, impropio de una democracia. Pensábamos que veríamos cosas extraordinarias, pero en fin, esto de un gobierno a palos unos contra los otros, ciertamente es algo inédito que jamás pensábamos que pudiera ocurrir, pero que está ocurriendo. Y además pienso, y creo que pensamos casi todos, que sin embargo no va a llevar a lo que tendría que ser una consecuencia lógica de esta situación o de la votación de hoy, que es a la ruptura de la coalición, es decir, a que el señor presidente del gobierno decidiera apartar de sus ministerios a aquellos representantes de Podemos. Es algo que sin embargo no se va a hacer y que bueno, pues nos llevará hasta las elecciones en una decadencia completa de
resultados y en una orgía de grito y de carajal inevitable que efectivamente pues algo que perjudica mucho a nuestro país. Y a la imagen exterior de España. José Antonio, ¿tú crees que va a afectar más? ¿Cuál va a ser, en tu opinión, el clavo definitivo en el ataúd político de Pedro Sánchez y de este gobierno socialcomunista? Este escándalo, esta alarma social que ha provocado estos 5 meses y lo que te rondaré, Morena, de ley del sí es sí, o el caso del Tito Berni, bueno, pues que ellos intentan ocultar, el Partido Popular está intentando, como es natural, y Vox también, y el resto de la oposición constitucionalista, que se depuren todas las responsabilidades al máximo, caiga quien caiga, que es al final lo que va a terminar de triturar a esta gente, porque sigue, bueno, a la luz de las encuestas, hombre, la tendencia es cada vez más clara, van dejándose votos a chorros y cada vez es más evidente que una coalición entre el Partido Popular y Vox va a disponer de una mayoría más que suficiente para gobernar a partir de diciembre o de enero del año que viene, para gobernar España. Pero es tremendo comprobar que sigue habiendo millones de españoles dispuestos a seguirle votando al Partido Socialista y a Podemos. Yo, llámame ingenuo, pero sigo sin salir de mi asombro. Bueno, sí, usted ya sabe que hay gente que es muy militante y que traga con ruedas de molino. Yo veía, y seguramente también usted y muchos de nuestros telespectadores habrán visto estos últimos días, pues una encuesta realizada entre militantes del Partido Socialista y que decía que eso de Berni, bueno, pues que eso, en fin, pasa en todas las familias, que no tiene mayor importancia, y disculpándolo por todas partes, etcétera, etcétera, lo mismo que el tema del sí es sí. Es decir, hay gente que le va a parecer todo igual, entre otras cosas porque, como usted bien sabe, también hay mucho estómago agradecido. Hay gente que vive del régimen, ellos, sus familias, y también están esos intereses derivados de los subsidios, ayudas, en fin, todo este tipo de entramado de compra de votos que ha organizado el Partido Socialista y que la izquierda hace muy bien, no solamente en España, sino en Latinoamérica y casi todo el mundo, y que al final lo que haces es que tienes ahí un montón de gente que dice, bueno, tengo esto, aunque sea poco, prefiero tener esto que no lo otro. Por tanto, hay que contar con que un bloque importante de personas va a seguir votando a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Es verdad que hay ahí, y en eso también se perciben las encuestas, ¿no?, que hay todo pues una trama o todo un voto que estaba anteriormente volcado, por ejemplo, en Ciudadanos y algunos de ellos también en el Partido Socialista, que son votos más moderados, que se lo están pensando con todos estos escándalos que se están produciendo a última hora y que están horadando la imagen del Partido Socialista sobremanera. Por tanto, yo creo que sí, que si el Partido Popular, como parece y dicen las encuestas, consigue llevarse todo ese voto de Ciudadanos y consigue llevarse toda la parte del voto moderado del Partido Socialista, al final sí que sumará el voto del Partido Popular con Vox y que tendremos cambio de gobierno. Pero vaya usted a saber, cualquiera sabe, todavía falta mucho para las elecciones, en principio, salvo que el griterío interno dentro del gobierno se agudice, que es previsible que se va a agudizar después de lo que ocurra hoy y después de la manifestación de mañana y después de todo lo que tiene que venir, y por tanto llegue un momento en que esa situación sea insoportable y a lo mejor pues decidan que, aunque no quieren, no tienen más remedio que romper la coalición, que es lo que sería mejor para España y para todos los ciudadanos. Desde luego sería lo deseable y parece ya increíble a estas alturas el barruntar cómo demonios van a ser capaces de aguantar los 9 o los 10 meses que quedan hasta las elecciones generales. Pero bueno, estamos hablando de Pedro Sánchez y con Pedro Sánchez casi todo es posible. José Antonio Vera, muchísimas gracias. Te envío un abrazo, cuídate mucho. Un fuerte abrazo y buenas noches. Bueno, vamos a empezar el debate y luego vamos escuchando testimonios del día. Don David Gómez, es patético todo. Pues sí, desde el punto de vista, técnicamente ya lo hemos visto, y político ya, ¿qué le voy a contar? Técnicamente es patético. Yo dije en esta casa que Pedro Sánchez no quería reformar esta ley por una cuestión de estrategia electoral, que si la reformaba era por eso, por una cuestión de estrategia electoral. Y efectivamente, viendo que las encuestas le son absolutamente desfavorables, pues termina torciendo el brazo para reformar la ley.
si nos damos cuenta, los señores de Podemos siguen en el no reformar, en decir que esto es maravilloso, que esta ley es la panacea, cuando realmente los números hablan por sí solos, o sea, son absolutamente terribles con respecto a lo que está ocurriendo en la sociedad. Pero bueno, aún así a ellos les sigue yendo bien y montan este discurso. Bueno, la ley había que haberla reformado al día siguiente, casi. Al día siguiente de su publicación. Es decir, nunca se tenía que haber publicado, partiendo de la base, pero al día siguiente hemos tardado no solo meses ya, 5 meses, y el problema no son los 5 meses, el problema es que todas aquellas personas que se pueden beneficiar de esta ley lo van a hacer, esté derogada o no, lo van a hacer. Entonces, el daño ya está hecho y es un daño brutal, daño que ya advirtió mucha gente y que, bueno, pues hoy van a intentar corregirlo, veremos a ver qué es lo que sale, si es que sale algo, y si es que sale bien. Es decir, porque lo que tengo claro es que a la señora ministra de Igualdad, que es la culpable y la causante de todo este daño, no creo, va a ir, seguramente va a ir a esto de la manifestación, pero creo que deberían de recibirla como se merece, que no es entre vítores y aplausos, sino entre abucheos echándola de allí, porque lo que ha hecho ha sido la aberración más terrible contra las mujeres de la democracia española. Eso hay que tenerlo claro. Va a haber lío, Irene, porque aquí hay para todos y patadas. José Luis Barceló. Bueno, yo creo que van a ir separados, van a ir a las manifestaciones, pero van a ir separados. Ya verá cómo al final se va a entremezclar y se va a enredar. Es una apuesta de manifiesto bueno, y además venimos de una semana aciaga, ¿no? La semana de Ferrovial, la semana del Tito Berni. No ha podido haber una semana peor para el Partido Socialista y para este gobierno Frankenstein, ¿no? Pero es verdad que a pesar de todo eso, yo pienso que hay un arrinconamiento, un efecto arrinconamiento por parte del Partido Socialista hacia Podemos, hacia los miembros del gobierno de Podemos, como culpabilizándoles de lo que ha salido mal en el gobierno. Yo creo que eso es muy interesante de analizar, ¿no? Porque está colocando a todos de cara a las elecciones con una careta más de culpables que a otros, ¿no? Es verdad que se les ha caído la careta a todos, ¿no? Porque ahora mismo con el caso mediador no hemos visto que haya salido tampoco nadie de la extrema izquierda a sacar los colores al Partido Socialista por esto. Lo hemos visto también dubitativamente, incluso en esa convención que ha habido el fin de semana por el Partido Socialista, ¿no? en la que estaba también Zapatero y tal. Los militantes pues se ausentaban cuando había algún periodista que preguntaba sobre esto y como que no querían saber nada. ¿Caso mediador? ¿Qué es esto? Y tal. No, bueno, eso ya se verá. Bueno, todos tienen corruptos, peor es el PP, tal. O sea, sacar un poco balones fuera, ¿no? Yo creo que la reforma, ahora mismo cayéndose la careta a todos y sabiendo que lo ha dicho además recientemente el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Que las rebajas se benefician más a los agresores de niños. Se está viendo a ver también, porque ahora el Partido Socialista con esta reforma lo que quiere también es decir que se va a penalizar más y se va a imponer penas más altas de 1 a 2 años más, como intentando con esto tener un caramelo. Pero yo no creo que haya habido, debe ser inédito en las aprobaciones normativas de leyes en España, una ley tan caduca en tan poco tiempo. O sea, yo no creo que haya habido revisiones, hay leyes eternas, ¿no? Porque el Estatuto del Trabajador, por ejemplo, que impulsó Rafael Calvo Ortega, ha estado vigente hasta antes de ayer, ¿no? O sea, son leyes o normas mucho más eternas y tal. Pero en este caso, ¿qué han sido? 5 meses. O sea, 5 meses. Es una cosa, yo creo que es inédito, ¿no? Ahí en el panorama legal español no creo que haya, ¿no? Los que sois más expertos en él, pero fíjate, me parece que es inédito. Es decir, no solo que es inédito, sino que además, claro, si analizamos profundamente por qué hemos llegado a este punto, es decir, el legislativo, que es el que tiene que legislar para que las leyes salgan adelante, es decir, no tiene ni idea de derecho procesal, no tiene ni idea de derecho nacional, ya no digo de ninguna clase. Entonces, decae la ley nada más aprobarse. O sea, claro, es inédito. Pero porque viene ya mal parida, es decir, ya viene es una ley que viene mal hecha y estructurada. Es decir, entre otras cosas porque el legislativo no tiene ni idea de derecho. Pero es que los asesores del legislativo tampoco. Bueno. Hugo Pereira. Y hay que tener en cuenta que hoy no se reforma de facto nada, sino hoy es la toma en consideración de la reforma de la ley del social. Es decir, que esto aún continúa. Es decir, que tendrá que ir a la comisión, luego el tema de las enmiendas, luego tal, y luego la votación final. Es decir, van pasando tiempo. Nos ponemos en mayo. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora el Partido Socialista, que estamos viendo que tiene tantas ganas de reformar la ley y tanta urgencia, y que son ellos al final los que van a devolver la protección a las mujeres
mujeres y etcétera. Es decir, si tuvieran tanta urgencia y realmente quisieran reformarla, ya se habrían puesto en marcha desde hace mucho tiempo. Es decir, que esto aún continúa, ¿eh? Luego, segundo, el daño efectivamente ya está hecho y esto es lo más relevante de todo, es decir, todas las revisiones de condenas que ya se han pedido hasta el momento en el que se apruebe definitivamente esta reforma de ley, pues van a continuar, es decir, cientos y más cientos de condenas van a ser revisadas y cientos y más cientos de delincuentes sexuales, agresores y violadores sexuales, pues van a ver beneficiados bien con rebaja de penas o bien incluso, como estamos viendo, con salida de prisión. Es decir, que nadie se crea que ahora esto se va a paralizar, esto es de cara al futuro, ¿no? El daño ya está hecho y es un daño que, por cierto, ya sabían, como ratificó, por cierto, Carmen Calvo, que tanto ella como el exministro Juan Carlos Campos, por cierto, ambos fulminados instantáneamente del gobierno, pues avisaron, y mira, que estos efectos perversos, estos efectos negativos, que realmente eran lógicos, es decir, al diluir, al aunar dos delitos y al bajar, por tanto, el rango inferior de las penas, pues evidentemente aquellos que se excedieran, ¿no? Aquellos condenados que se excedieran de esas penas, pues iban a ser beneficiados. Además podemos leer el artículo 2.2 del Código Penal que nos dice claramente que se van a aplicar de forma favorable a aquellas penas que se van a aplicar con retroactividad a aquellas penas favorables al reo. Es decir, que tampoco hace falta ser un doctor en Derecho para saber y para tener constancia de los efectos negativos que esta ley iba a tener. Pero era una ley ideológica y el problema, y concluyo, es que la facción del PSOE, del gobierno, el Partido Socialista, pues quería que esto iba a ser visto por la opinión pública como algo de Unidas Podemos. Es decir, iba a ser visto como que si salía bien la ley, bueno, pues un punto que se daba positivo Unidas Podemos y salía mal, error de Unidas Podemos. Y es más, pensaban que iba a poder ser usado incluso hasta en campaña electoral. Oye, mira, es que Unidas Podemos ha hecho semejante ley. ¿Cuál fue el problema? Bueno, pues que los españoles, la opinión pública, incluidos los votantes socialistas, entendieron que esta ley pues era una ley del gobierno, aprobada en el Consejo de Ministros, es decir, una ley tanto del PSOE como de Unidas Podemos. Con lo cual, pues ahora hubo que cambiar las tornas y efectivamente es todo marketing político. Y esta ruptura que estamos viendo entre PSOE y Unidas Podemos es una ruptura que le conviene al Partido Socialista. Le conviene porque es un golpe de efecto que devuelve esto al punto de partida y es a diferenciar algo de Unidas Podemos frente a la reforma del Partido Socialista. Entonces, estamos en campaña electoral, no lo podemos olvidar, ya como quien dice, en campaña electoral, y esta ruptura, esta escenificación de ruptura entre PSOE y Unidas Podemos le conviene en términos de marketing político al Partido Socialista, por lo tanto es por lo que están impulsando todo esto y hoy pues estamos viendo en el Congreso esto, las perotadas de Unidas Podemos y esas palabras tan gruesas por parte del PSOE, ¿no? Que le están brindando Unidas Podemos. ¿Por qué les conviene? Es una estrategia de marketing político, no lo podemos olvidar. El daño ya está hecho, si tuvieran tanta urgencia ya lo habrían puesto en marcha esta reforma desde hace mucho tiempo atrás, pero es lo que hay, tenemos un gobierno que al final se rige por y para el marketing político y por y para los votos. No sé, Bermejo, si usted coincide en que esto le favorece al Partido Socialista porque hay una parte, hay un sector, y no pequeño tampoco, del electorado que está a la izquierda del Partido Socialista que va a explotar, y por supuesto el Partido Político Podemos y sus socios Esquerra y Bildu, el hecho de que de que el Partido Socialista se haya echado en brazos de la derecha, de la ultraderecha, del PP, de Ciudadanos, de Vox. Ya he destacado que es muy triste que este sea el interés y no el bienestar de las mujeres, pero ¿a quién cree usted que va a favorecer esto en términos de imagen dentro del gobierno? Yo creo que las decisiones de sentido común favorece a los que se posicionan con el sentido común. Punto. Si todos los ciudadanos estuvieran en esa derivada, este país funcionaría mejor. No, pero la inmensa Ojalá, mayoría lo están. Es decir, el PSOE se ha posicionado en el sentido común, que es que se ha hecho una ley mal, que no dudamos de la naturaleza, del espíritu, de la buena fe, pero se ha hecho mal, y punto, se ha hecho mal. Ya lo hemos explicado aquí 500.000 veces, ¿no? Porque... Y yo lo que he visto hoy en el Congreso pues me ha gustado, pero no porque se peleen los dos socios del gobierno, sino porque es que eso es lo que tiene que ser un parlamento, es decir, aunque son, digamos, una coalición, pero eso es el Ejecutivo. Y hoy estamos en el Legislativo. Entonces, en el Legislativo cada partido tiene que defender su ideología, la que cree que es la correcta, aunque unos digan cansadas, otros menos, pero bueno, y yo creo que es lo suyo. O sea, esto es lo correcto, lo que hemos visto hoy, es que hay una diferencia ideológica entre estas dos facciones y ya está, y punto. Y unos votan que sí a la consideración de la ley y otros que no.
grave que no hemos visto hoy que tenía que haber pasado en el Congreso. Por ejemplo, hoy por 38ª vez la mesa del Congreso no ha llevado adelante la tramitación de la ley para enfermos ELA. No sé cómo no se os cae la cara de vergüenza. 38 veces ya que han dilatado el proceso. Y otra cosa que deberíamos ver pronto, y que es un tema que es urgente, es el tema de la huelga de los letrados de justicia, que está paralizando decenas de miles de procedimientos en toda España, causando unos graves trastornos a los ciudadanos. Y a lo mejor lo que tenía que hacer el Consejo de Ministros es declarar el estado de alarma, como hicieron con los controladores en su día, y poner a toda esta gente y mandarla a su puñetera casa y sustituirla por letrados de otras administraciones o del colegio o de los colegios de abogados, etcétera, y los manden a su puñetera casa, porque no pueden tener a uno de los principales baluartes del Estado de Derecho, que es la justicia, empantanada como la tienen, que la tienen secuestrada. Porque aquí no es que se estén quejando ustedes de que les faltan medios y no sé qué, que de eso se quejan todos los funcionarios de la justicia. Ustedes lo que están pidiendo es pasta. Y aquí, pues yo no digo que sea legítimo que ustedes pidan más pasta, pero hombre, por favor, compárense ustedes con otros funcionarios, por favor. No sé si David, que lo sufre, me salgo un momento, nos salimos, mira, nos hemos quedado a oscuras, virtualmente, porque siempre quien te ilumina el camino. Salta más tu figura. Es que es un tema muy negro. Ha sido negro como las togas de los letrados. ¿Saben ustedes? Estos días viene, y no sé por qué, viene a mi memoria una frase que dice: el momento de mayor oscuridad es justamente un instante antes de empezar a amanecer. Me queda un minuto para la publicidad. David, tú que eres letrado, bueno, es que nos salimos un segundo del tema porque estábamos hablando de eso antes de arrancar el programa. Juan Carlos me ha puesto el toro en ciernes, ¿no? Que dice. Te pongo el toro en suerte. En suertes, pues, a ver, desgraciadamente la situación es absolutamente lamentable. Es decir, lamentable porque lo que está ocurriendo en la Administración de Justicia es algo que está sufriendo el justiciable. Es decir, no lo está sufriendo el Estado, no lo está sufriendo nadie más que aquel que va a solicitar justicia. Los letrados de la Administración de Justicia en este momento están pidiendo 1.100 euros más al mes. Al mes. Ojo. 1.100 euros más al mes. Al mes. Estamos hablando de gente que al aprobar la oposición, bueno, si tú estás forrado unos 54.000 euros. Pero estamos hablando de mucho dinero en concepto de que muy rápidamente. De un acuerdo que hubo hace años a través de los sindicatos, que no se ha cumplido nunca ese acuerdo, pero sí que es cierto que los sueldos se han ido revalorizando. A mí me sorprende sobremanera que el letrado de la Administración de Justicia, que no está en los procedimientos judiciales, es decir, que no está en la sala, provoque la suspensión de los juicios. Porque el letrado de la Administración de Justicia ya hace años, la reforma de la LEC, una de las últimas reformas que hubo de la LEC, pasó a la historia en sala. Ya no está en sala, solo está el juez y él ya no está. Se le ha sustituido por una cámara, por un sistema de grabación y nada más. Entonces, me asombra sobremanera que esté así. Pero lo que más me asombra es que los letrados de la Administración de Justicia en este momento estén solicitando dinero para ellos por la carga de trabajo, en vez de quejarse porque tienen carga de trabajo y necesitan medios para que la carga de trabajo se iguale o se reduzca. Y no lo hacen, no lo hacen. Faltan funcionarios, faltan juzgados, faltan medios tecnológicos, faltan una serie de operadores jurídicos que no están. Incluso faltan fiscales, es decir, que también los meto en el saco. Es decir, con lo cual, quéjense por lo que realmente le preocupa al justiciable y no se quejen por el dinero que ustedes no perciben, porque tienen mucho trabajo. La cuestión de que tengan mucho trabajo es porque funciona muy mal la Administración de Justicia. Entonces, como funciona muy mal la Administración de Justicia, efectivamente tiene mucho trabajo, pero lo que tienen que hacer estos señores es ponerse en huelga por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia, que al final lo pagamos
todos, y el abogado y el procurador estamos en medio del cliente y de en este caso de la Administración de Justicia, que no funciona. Entonces deberían de ponerse un poquito a remar a favor de corriente y no contra corriente, porque los que terminan pagando esto es aquella persona que tiene un divorcio que no termina de terminarse, un desahucio que no termina de hacerse, una cuestión penal que se prolonga en el tiempo, y al final lo pagan los que van a solicitar justicia, que lo que se encuentran no es justicia, es desidia. Efectivamente, desidia. Yo, que siempre acudo a mi politólogo de cabecera, que aparte de ser Hugo Pereira, es el conejo de Alicia, el de Alicia en el País de las Maravillas, que era cualquier cosa menos un cuento, y que decía aquello de la clave es quien tiene el poder, eso es todo. Es una frase sacrosanta, salvo en una cuestión, y hablando de lo que acaba de referir don David, no solamente quien tiene el poder, sino quien tiene la suerte de contar con un buen letrado y con un juez justo, porque también claro, es que, eso es fundamental en un Estado de Derecho. Por supuesto, pero es que pero hay procedimientos. Yo he tenido que ir, yo en mis 10 años, casi 12 ya, de ejercicio como abogado, anteriormente era graduado social, no he recurrido nunca a quejarme del funcionamiento de un juzgado. En los últimos años he tenido que poner quejas al Consejo General del Poder Judicial por procedimientos que no me avanzan, y que no es culpa del señor que está en la mesa tramitando mi procedimiento, es decir, del funcionario, no, es del mal funcionamiento de la propia administración, que al final terminas pagándolo con quien le pones cara, que es el oficial que te atiende allí, ¿no? Lo pagan los jueces. Y lo pagan los jueces. Me tengo que ir a publicidad un minuto y regresamos enseguida. Alexandra DV te descubre la moda que te hace estar orgulloso de tener sangre española. Estilo y moda con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. Nutrimos las mentes más brillantes, para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos. Aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Llega el antiasfixia. ¿Sabías que en España mueren 1.900 personas al año por asfixia durante un atragantamiento? Más de 5 muertes al día. Estas muertes se pueden evitar. ¿Alguna vez has tenido un atragantamiento o has visto a alguna persona que lo tenga? Ese momento tan angustioso es solucionable de una manera fácil y sencilla, con el antiasfixias de Protege tu Vida. Tan solo tienes que colocar la boquilla en la persona que se haya atragantado, empujar y tirar hacia arriba. Con eso vamos a sacar ese cuerpo extraño. Si quieres más información, llama al 973 0101 y allí te diremos todo lo que necesitas. Llame ahora al 900-730-101 y consiga el antiasfixia. El antiasfixia protege tu vida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día.
Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. La flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aportan más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Simbioline Megaflora en sus tiendas habituales y en Parafarmacias Mundo Natural, y también pues pueden adquirirlo a través de la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 4 46 0000. Toma nota de Simbioline, Hugo, que me decías que te notabas bajo en estos últimos días. Y macho, con tu edad, por ahí se empieza, y no tienes ningún motivo. Pero al final trabajamos todos igual, tenemos largas jornadas del día, mucho estrés. ¿Qué te va a contar, Eurico? De historias. ¿Qué te va a contar? No son lo mismo lo dice 40 los 50 lo dice aquí un paisano que tiene, no sé cuántos tienes, 24 o 25, yo que tengo 52, y que ahí, Hoy me gana, el más joven es David es un poco más joven, pero José Luis, Bermejo y yo, no vamos a hablar. Pues por ahí andamos, no vamos a entrar en detalles. Oye, vamos a ver una cosa. Yo, claro, hoy hubiera tenido varias opciones para plantear digamos, una especie de minutado, aunque esto luego va por libre en muchas ocasiones, que es el aburrirles a ustedes, el torrarles la cabeza con rifirrafes de toda la tarde del Congreso, de este dice y el otro contesta y tal. Bueno, he intentado, hombre, algún testimonio del día hay que ofrecer, y he intentado pues irme casi más a los de la mañana. ¿Por qué? Pues porque digamos que son más concreta la posición de cada uno de los grupos, o de parte de ellos, los que me han parecido muy relevantes, y centran lo que ha sido luego toda la bronca parlamentaria de esta tarde, que estoy seguro de que a ustedes les va a aburrir, les va a crispar y les va a separar todavía más, si cabe, pues de la política en general, que cada vez está más depauperada. Ponedme uno de Patxi López, donde, bueno, pues le venía a recriminar ya a primera hora de la mañana o a media mañana en la sala de prensa del Congreso, antes de comenzar el debate parlamentario, a Podemos su cerrazón, porque había dicho, creo que era Jaume Asens el que había hablado esta mañana, y había dicho que claro, que es que con estos del PSOE no se puede negociar, porque cuando solamente uno, ellos, los de Podemos, se sientan a la mesa y los otros pasan como de ya saben ustedes qué, pues que así no hay quien negocie. Y Patxi López, portavoz del grupo mayoritario, del Partido Socialista, del grupo socialista, lo que decía es que, bueno, pues por encima de propuestas está la voluntad, y si algo se ha hecho mal, pues hombre, habrá que ponerse a trabajar y remangarse para evitar, no lo dice así, pero claro, para evitar lo que decía muy bien Bermejo, toda la alarma social y todas las barbaridades que ha provocado esta ley. Escuchamos a Patxi López. Y esto es independientemente de si la culpa es de los jueces o de no sé quién. Porque si hay jueces que interpretan la ley rebajando las condenas, quiere decir que la ley puede tener esa interpretación. Y todo aquel que responda ahora te doy. Hay un problema, tiene que poner encima de la mesa una propuesta para arreglar el problema. Y la única propuesta conocida para arreglar este problema dentro de los grupos que apoyamos la ley es la del Grupo Socialista. Bueno, luego escucharemos más tarde, a lo mejor hablando de otro asunto, algún portavoz del Partido Popular. Me ha parecido muy bien en este punto del debate traer a colación una parte de una declaración, un total de Iván Espinosa de los Monteros, donde, hombre, alguno dirá, mira, estos encima pues se cachondean. No se cachondea para nada, pero lo que hace es poner en evidencia el espectáculo patético y lamentable que están dando los dos socios de coalición. Iván Espinosa de los Monteros.
Lo que hoy vamos a hacer es no oponernos a que este gobierno, o mejor dicho, no oponernos a que se rectifiquen los errores de este gobierno. Por lo tanto, lo que hoy sucederá es el comienzo de un trámite del que ustedes verán sucesivos episodios y que Vox, como digo, no va a obstaculizar. Y esto es importante porque hasta que no haya una nueva ley, todos los delitos sexuales cometidos seguirán siendo juzgados conforme a la chapuza que este gobierno aprobó recientemente. No creen en castigar a los delincuentes que cometen los delitos más duros. No creen que a los violadores se les pueda combatir con punitivismo. El punitivismo penal que sí merecen, según la compañera de la señora Montero, señora Belarra, los teóricos maltratadores de animales. O sea que según este gobierno, o sea que según la izquierda, punitivismo penal para violadores no. Punitivismo penal para quien maltrata a un gato, para quien se defiende de un ratón, sí. O sea que en vísperas del 8M, este gobierno que nos está diciendo es que aplicará la ley de manera más severa a los que atenten contra un ratón que entre los que atenten contra la dignidad de una mujer. Qué bonita víspera de 8M les ha quedado a este gobierno. Bueno, pues claro, es que es tremendo, pero es que lo que ha dicho Iván Espinosa de los Monteros, y saben ustedes que yo cuando le he tenido que dar algún palito a Vox se lo he pegado, pero cuando tienen toda la razón, pues tendré que reconocerlo también. Lo que ha dicho Iván Espinosa de los Monteros es el Padre Nuestro, o sea, estamos en el sí es sí. Hay gente que me recrimina la ironía, es verdad que a lo mejor a veces me paso un poco de gracioso, claro, el guau es guau, el pegarle un escobazo a una rata pueden ser 18 meses, ¿no? Como ya hemos sabido, y sin embargo parece que son menos graves otras cosas. Dos muy rápidos de dos tipos que representan a dos grupos parlamentarios que, claro, les tenemos puesta la lupa, claro, porque aquí mamar y morder a la vez, como dicen en mi tierra, no puede ser. Y dices, bueno, ¿estos se van a poner del lado del PSOE o de Podemos? Pues venga, vamos a empezar, por ejemplo, por Baldoví, un tipo que es de Compromís y que se iba a hacerle la rosca a Mónica Oltra a unos bailes de fin de semana, cuando Mónica Oltra estaba en la picota, ya saben por qué. Joan Baldoví. Anunciamos que el sentido del voto de Compromís va a ser abstención. Esta es una buena ley y lo malo es que se esté hablando justamente de una parte colateral de la ley y no se hable, en definitiva, de que ha sido una buena ley que ponía el foco del consentimiento de las mujeres y mejora la legislación anterior. Vale, corto porque no hace falta más, o sea que puede que llueva poco, que llueva mucho o que no llueva nada y se quede el tiempo como estaba, claro, perfileando. Errejón tenía un matiz un poquito más sofisticado. ¿En qué está el chico que lidera Más Madrid? Pues dice, hombre, a ver si entre todo el lío y la bronca pesco yo unos cuantos votos, porque aquí que es lo importante, dice Errejón, el feminismo. Íñigo Errejón. Terrible que esto esté pasando en la víspera del 8 de marzo. Mañana es 8 de marzo y que el feminismo se haya convertido en un arma arrojadiza dentro del gobierno de coalición le hace un inmenso daño a un movimiento que comenzó antes de los partidos y a veces a pesar de los partidos, ha desarrollado su trabajo cuando los partidos no miraban y seguirá cuando los partidos a lo mejor dejen de seguir mirando. Venga, don David, que le he visto removerse nervioso en la silla. ¿Cuál de todo lo que hemos escuchado en los últimos minutos le ha producido a usted mayor, no sé si irritación o mayor sorpresa? Pues a mí Pachi López, es decir, es que Pachi López nos cuenta cada milonga que bueno, te cada quedas. día una distinta. Dice que algunos jueces, no se ha enterado, no se quiere enterar, no, algunos no, todos, algunos no. Se pueden confundir 10 jueces, 15 jueces, un 10% de los jueces, un 20% de los jueces, pero todos... 700 y pico sentencias revisadas. O sea, es decir, es que es alucinante, es decir, la han cagado, han metido la pata hasta la cabeza y le echan la culpa a los jueces. No, señor, no tienen la culpa a los jueces. Que no se pueden confundir todos los jueces de España, ¿no? Digo yo, que algunos... Las juezas, sobre todo, las juezas. El 60% son juezas. Exacto. Pero es que quiero decir, no se confundirán todos a la vez. Es decir, me creo, es decir, porque hemos visto errores judiciales en este país, muchos. Se han corregido algunos, otros desgraciadamente no. Pero no se confunden todos, se dictan miles de sentencias diariamente. Bueno, lo de Baldoví, ese tampoco tiene nombre, ni tiene desperdicio. O sea,
no tiene nombre, porque dice que la ley es buena. ¿Para qué te vas a abstener? Claro. No te abstengas, vota que sí. Mamar y vota morder, no. que dicen en mi tierra, pero a la vez no puede ser. Claro, dice, no, la ley es buena. Pues si es buena, niégate a reformarla. ¿Por qué la vas a reformar? Si la ley es buena. Sé consecuente con lo que acabas de decir. Dice, no, me voy a abstener. La ley es buena. Pero tampoco sabe, es que es muy curioso. Nadie de los que habla se mete en harina. Nadie sabe de qué está hablando. Nadie de los que habla sabe de lo que habla, porque ninguno es jurista. No solo los juristas, sino que no se lo han leído. Si no hace falta ser doctor en Derecho ni licenciado en Derecho, leérselo. Nadie se lo ha leído. Entonces, Baldoví dice, la ley es buena, pero no profundiza, no te dice por qué es buena. No, el consentimiento, pero eso es el manual que le han dado esta mañana y le han dicho, este es el argumentario que tienes que emplear para defender esto. Claro. Entonces, es alucinante. Bueno, y además en Madrid es que ni entro ni salgo, es que es... intenta pescar ahí donde puede, por el tema, mezcla churras con merinas, que si es el Día de la Mujer, que si estamos hablando de esto, que si lo otro, en fin, bueno. No, pero a ver si pesca. Mañana sí es el Día Internacional de la Mujer y ahí sí ha habido una caída de careta también, ¿no? Porque si hubo algo bueno en la defensa de los derechos de la mujer, en la defensa histórica de ese feminismo histórico y tradicional o tradicionalista, se ha perdido, ¿no? Porque se ha ideologizado, se ha politizado con ello y yo creo que lo que están haciendo es repartirse los despojos de lo que era el feminismo ahora mismo. Lo estamos viendo entre los más recalcitrantes y tal. No queda nada de aquella defensa de los derechos de la mujer porque todo se ha transmutado en una serie de leyes que porque se ha ideologizado y se ha hecho política con ellas, al final lo han destruido prácticamente. O sea, no queda nada de aquello, ¿no? Y eso sí podría ser un poco triste. Las que sean mujeres muy mujeres y no estén ideologizadas o no estén politizadas echarán de menos la defensa de unos derechos que a lo mejor en algunos casos todavía quedan cosas por hacer. Pero con esta gente no cabe esperar que se vaya a impulsar nada ahí, ¿no? A mí sí me preocupa. Y luego estamos en un momento que se desfiguraba, eso lo comentaba por encima Iván Espinosa de los Monteros. Me parece ahora mismo que, claro, estar viendo personas que llevan perritos en los carritos de bebés y renunciando a la vez a tener niños, pues hombre, me parece triste, ¿no? Eso lo vemos más en el entorno urbano que en el rural, pero estamos viendo también que se defiende más a lo mejor el derecho de un vegetal o de un geranio, de un parque, de un árbol, en especies que muchas veces son incluso intrusivas, que si hablaras con un ecologista de verdad diría, bueno, ese árbol lo pueden cortar aquí porque es una especie intrusiva, no pasa nada porque lo talen o lo corten y se reorganicen otra vez los jardines, ¿no? Pero hacemos exageradamente defensa de eso cuando luego realmente las personas parece que nos importan mucho menos, ¿no? Y eso a mí se me preocupa la deriva que está tomando la sociedad y la ley, porque estamos viendo que se está poniendo más énfasis en eso. O sea, es más fácil defender un perro que defender. Y luego en temas de derechos de las personas o de los niños, ¿no? Yo tendría que dar permiso a mi hija o a mi hijo a que se fuera de acampada a Panticosa o a un curso de esquí y sin embargo a lo mejor para cambiarse de sexo no, son cosas que me parecen aberrantes y que habría que volver otra vez a revisar. Está claro. Hugo Pereira. O sea, de verdad, estamos todo el santo día escuchando el tema del consentimiento, es decir, que el consentimiento no lo inventó ni Irene Montero, ni Ione Belarra, ni Carmen Calvo, ni Pedro Sánchez. O sea, el consentimiento lleva en el Código Penal ya desde los romanos, es decir, lleva ya en el Código Penal, o sea, el tema del consentimiento de evidentemente, ¿no? Pues no obligar a una mujer, es decir, violándola, abusándola, agrediéndola, no obligar a una mujer a mantener una relación sexual, pero eso ya lleva, insisto, en el Código Penal desde hace la porra de tiempo. Pero si la falta de consentimiento, David, es que está en el origen de cualquier delito. Si yo te pego una bofetada para quitarte la cartera, es evidente entonces, que no me lo vas a consentir. Lo que está haciendo esta ley no es... Claro, lo que está haciendo esta ley, que se podrá debatir si es correcto o no en este caso, es invirtiendo la carga de la prueba para que sea más sencillo a las mujeres justificar o poner encima de la mesa pues un delito de agresión sexual o violación o lo que sea. Ciertamente es muy difícil en muchos casos para una mujer pues decir, mira, me han violado y demostrar las pruebas conforme la han violado o la han agredido sexualmente, ¿no? Entonces, insisto, que el trasfondo de esta ley se puede debatir, etcétera, me parece muy bien, pero es pero qué consenso ni qué narices, lo que se está haciendo es invertir la carga de la prueba. Se está invirtiendo la carga de la prueba. Esa es la novedad de esta ley. Dejémonos ya de tergiversar, manipular los conceptos. Insisto, que se podrá debatir si para temas de violación y agresión sexual pues es recomendable invertir la carga de la prueba. Eso se podrá debatir. Pero dejémonos ya del tema del consentimiento, que no lo inventó este gobierno, que está más que inventado.
Y luego concluyo, esto no es una propuesta del PSOE, esto es un copia y pega de la propuesta del Partido Popular. O sea, eso mismo que hizo Pedro Sánchez en su tesis, es decir, copiar-pegar, pues lo mismo lo hizo con esta propuesta, es decir, con la propuesta del PSOE, que es un copia y pega aparte párrafos tal cuales, es decir, copiaron, pegaron, o sea, no cambiaron ni una coma de la propuesta exigida por el Partido Popular desde hacía múltiples meses atrás. Eso para empezar. Y luego, concluyo, estamos ante el 8M más polarizado y es una pena que al final, pues estas cuestiones de política pues eclipsen, ¿no?, un 8M y que por desgracia ante todo estemos bueno, pues ante el gobierno más antifeminista y que más atacado a la protección de las mujeres en democracia. Es decir, jamás hemos tenido un gobierno que ha sido tan antifeminista y a los hechos nos estamos remitiendo, ¿no? Y eso es la pena. Es decir, que en un momento en donde las agresiones y violaciones sexuales están en aumento, por desgracia, donde la violencia de género está en aumento en España, pues estemos con estas disquisiciones de que si reformamos o si no, cuando es más que evidente que hay que reformar una ley que en el fondo pues puede tener, bueno, pues puede tener buenas intenciones, pero que de facto y en las formas y técnicamente hablando está mal diseñada. Pues se reforme y listo, y dejémonos ya de chorradas ideológicas y partidistas. Está claro. Antes de darle la palabra a Juan Carlos Bermejo, quiero otro testimonio del día, el último de este apartado. Claro, hoy ha habido además Consejo de Ministros. ¿Qué es una de las cosas que han salido del Consejo de Ministros? Pues lo que anunciaba este fin de semana el Figura de la ley esta cremallera, que no es más que la transposición, ya se lo hemos contado ayer y lo habrán oído ustedes en todas las partes, bueno, en todas partes donde escuchen ustedes la verdad, en los medios libres, que cada vez son menos, la transposición de una directiva europea que tendría que entrar en vigor, no sé si en 2025 o en 2026, para que, wow, el 40%, por ejemplo, de los gabinetes ministeriales, de los consejos de ministros, sean mujeres, con lo cual pues, el primero al que tienen que ventilarse es al suyo. ¿Por qué? Lo dije ayer y lo reitero, hay 14 mujeres y 8 hombres. Entonces, claro, hoy era un poco ¿dónde vas, manzanas traigo? Por cierto, hoy no ha salido Irene, ha salido doña Nadia, ha salido Nadia, me parece, sí, Isabel Rodríguez y Diana Morant, que es una, con todos los respetos, cuidado, siempre pisando huevos, doña Diana, que es ministra de la cosa tecnológica o de innovación o no sé qué, que nadie sabe muy bien quién es poco conocida, ¿no?, la mujer, seguramente técnicamente es fantástica y tal, no son las tres que han salido. Y entonces había periodistas que preguntaban por el lío y tal, y todo era no, pero miren qué feministas somos, esto no tiene importancia, que aquí lo importante es que hemos aprobado una ley de paridad para los consejos de ministros. Un trocito muy corto de Isabel Rodríguez, de la portavoz del Gobierno. Presumíamos de esta nueva legislación que sale del Consejo de Ministros y que ha sido perfectamente presentada por la vicepresidenta primera del Gobierno. Este es un Gobierno que, además de una buena ministra de Igualdad, tiene 3 vicepresidentas, de las que nos sentimos muy orgullosas, el resto de compañeras del Consejo de Ministros. Este es un nuevo avance y, por tanto, este Gobierno no para de trabajar en pro del desarrollo de nuestro país y, en este caso, de la igualdad. Creo que la agenda de progreso, también la agenda en el ámbito feminista de este Gobierno, es tan positiva, nos hemos referido antes a ello, el salario mínimo interprofesional, la reforma laboral, la mejora de los cuidados, la atención 0-3 años, las trabajadoras del hogar, la revalorización de las pensiones, especialmente de las no contributivas, que sobre todo éramos mujeres. Es tan intensa la agenda de progreso, la agenda feminista de este Gobierno, que supera a cualquier discrepancia técnica que pudiéramos tener, que es en definitiva de lo que se trata. Si existe algo hoy es una discrepancia técnico-jurídica, pero es mucho más fuerte toda la agenda que hemos sido capaces de hacer juntas. ¡Wow! Bermejo, no sé cómo no besamos, macho, el suelo por el que pisa este gabinete, que ha hecho tanto y tan bien por España, por los españoles, por las españolas y por los españolos. Ya no les sale bien ni la comunicación. Los servicios de ministros, dice, ¿y las ministras qué? Es decir, la igualdad, ¿dónde está? Ya se comieron la igualdad. Consejo de Ministros diciendo, ¿y las ministras qué? ¿No existen las ministras? Bermejo, hombre, que tiene una notable experiencia política. Claro. Yo, desde el punto de vista de la comunicación, porque del único que sé, y creo que cada vez menos, es de periodismo y de comunicación, los servicios de prensa y propaganda del régimen cada vez les veo más flojos de remos, ¿no? Porque ya es que, en fin, si tiene que decir esto y decir que el otro, nada, que es una chorrada técnica que no tiene importancia. Esto la gente traga. Vuelvo a lo de antes. Bueno, se ve que sí, muchos sí, tragan y además entran en el juego
los gabinetes de comunicación, bueno, no solo de este régimen, sino del resto de la oligarquía de partidos, pues dejan mucho que desear, ¿no? Hablo por experiencia, porque por ejemplo en el nuestro todavía sigue el del perro que huele a leche, al que se le ocurrió a esa gilipollez todavía siguen haciendo la comunicación en mi partido, o sea, para que se haga usted una idea. Es una de Albert Rivera propio. Sí, sí. ¿Eso se lo pensaron Albert Rivera? O sea, no. Se refiere a uno, creo tenerlo identificado. Se refiere a uno que yo no sabía debe seguir por allí. Sí, claro, un día se le ocurrió pues el perro y tal. Pues mira qué simpático decir la tontada esa, y se le ocurrieron subirlo, pues como muchas otras tontadas que se han subido. Bueno, entonces, dicho esto, hoy el Consejo de Ministros también supuestamente pues quiere imponer cuotas, ¿no? en los consejos de administración, en los gobiernos, etcétera. Bueno, a ver, no podemos negar una realidad, ¿no? Yo el otro día vi a Ayuso, la vi en una foto. Con el casco, la foto de... No, la del casco no, la vi, yo creo que es de la semana pasada, en un de esos actos de esos una cosa de esas. La del centro espacial. Y entonces estaba ella y había a su lado 8, y eran 8 hombres. Sí, bueno, 8 señores. Ayer lo explicó y hizo ahí una gracia. Entonces, quiero decir, es que es verdad, joder, o sea, la realidad, queramos, o sea, es que es una realidad, macho, que los puestos la inmensa mayoría de los puestos de decisión en el globo, lo copamos los hombres. Eso es una realidad, Pero claro, si imponemos las cuotas, corremos ¿qué pasa? Porque hay sitios donde todos los puestos de decisión son mujeres. No hay muchos, pero hay algunos. Por su idiosincrasia, su negocio, siga por ahí que va bien. Claro, usted imagínese una cooperativa de mujeres, ¿no? que se dedican, no sé, a vender algo, no sé, lo que sea, que las hay. De confección, que eran muy famosas en los empresas que son a lo mejor 3 socias, 4 socias o 5 socias. O sea, ¿qué hacemos? ¿Le obligamos a esa empresa a poner a 2 tíos ahí? Porque se tíos, pero la paridad va hacia las mujeres. No, hombre, no. La paridad, claro. La paridad va para poner a mujeres, ya, no para poner pero 40-60. ¿no? Tiene razón Tiene Bermejo. que ser, Hugo, tiene razón Bermejo, sí. Pero, donde no hay hombres hay que ponerlos. Pero la base es si no hay mujeres, ¿no? Entiendo, para aplicar eso o se aplica... No, son matemáticas. Tiene que ser bidireccional. Son matemáticas. No puede haber una lista solo de mujeres. Es cremallera. Tiene que haber bidireccional. ¿Me explico? Entonces, claro, o imagínate que un partido feminista se presenta a las elecciones. Tendría que poner Tendría que, si la presidenta es una mujer, el secretario general tiene que ser un tío. Entonces, lo que te quiero decir es que cuidado con este tema, porque yo creo que hay formas de luchar contra la discriminación positiva esta que hay, porque la hay, y que aún queda mucho por recorrer, pero bueno, las mujeres poco a poco van reconquistando ese terreno, pero no con ejemplos como los de Montero y compañía, porque al revés, o sea, cuando ves a mujeres que llegan a esos puestos de decisión, macho, dices, no, es que no es porque sea mujer, es porque es una persona incapaz. Da igual que sea un hombre o una mujer, es que es una persona incapaz, pero si ella pretende ser el estandarte de las mujeres dirigentes, pues están jodidas. Si queréis añadir alguna cosa y lo vamos dejando visto para sentencia. Zapatero, ¿os acordáis de las listas electorales? Era obligatorio esa lista cremallera. Eso sigue. Sí, sigue en vigor. No, y incluso en el PP, me parece, corregidme si me equivoco. Sí, también. Es obligatorio. Es obligatorio. Es obligatorio. Pero claro, fíjate, algo que yo conozco y manejo, es decir, el mundo judicial. El mundo judicial, de forma natural, es verdad que a lo mejor hace falta echarle un cable, pero de forma natural, las mujeres están accediendo a puestos dentro del mundo judicial. Por una sencilla razón, porque son el 68% de la profesión. Pero en la abogacía ocurre lo mismo. Porque cada vez hay más mujeres que estudian Derecho. Es así. La inmensa mayoría de la gente que aprueba una oposición para juez es mujer. La inmensa mayoría, más del 60%. Entonces, por una cuestión natural, empezarán a llegar. Yo no digo que se eche un cable o que se intente mejorar.
faltaría más. Digo, pero es que hay sitios donde no ocurre, en la medicina ocurre lo mismo. Es decir, hay muchas más mujeres médicos que hombres. En el mundo de la enfermería exactamente igual. Entonces, en la docencia. En la docencia. Es decir, hay millones de campos donde es así. Hay otros que no. Lógicamente en la construcción no, es decir, en sitios así no. Pero bueno, que habrá que en fin, echar un cable. Yo no digo que no, pero claro, ¿cómo le obligas tú a una empresa en un consejo de administración a que haya esa paridad? Una empresa que es tuya. Si una empresa que es tuya, te va a obligar, ¿quién te va a obligar a poner qué? Hay una penalización en el hombre de ciertas generaciones, de la generación de los 60 y los 70, que heredaron los trabajos de los padres, fuera el bar, fuera la zapatería y tal, del oficio del autónomo, etcétera, mientras que las hijas se pusieron a estudiar carreras y eso es un fenómeno. José Luis, viudas, eso es un fenómeno viudas que se quedaban con el bar del marido que había fallecido. Y claro, ¿no? Pero hay una, ahora no existe eso tanto. ¿Sabéis? Perdonad, un poco por ya darle un minuto nos queda para publicidad. Sí. Un negocio que era muy femenino en el franquismo, a las viudas de los caídos y tal, les daban a todas una administración de loterías o un estanco. Sí. No, pero esto ya se está bien determinado, pero hay una cuestión también cultural, ¿no? De base, y es que, bueno, pues al final las empresas, los empresarios, quienes montan las empresas, pues suelen ser hombres. Insisto, hay una cuestión de base cultural, sí, es verdad, es decir, hay pocas emprendedoras, realmente en términos de empresa privada me refiero. Luego sí que es cierto que en el Poder Judicial, etcétera, pues sí que están llegando las mujeres. Insisto, esto es una cuestión que irá ya mutando, irá cambiando, esa base más cultural, etcétera, pues está ya cambiando a día de hoy y es muy beneficioso, evidentemente, porque vamos, hay mujeres muchísimo más válidas que hombres y hay hombres pues más válidos que mujeres, evidentemente, como ocurre todo en la vida, ¿no? Pero insisto, hay una cuestión también, yo creo que cultural, de base, de trasfondo, que está cambiando ya y será una cuestión de tiempo, de años, y que esto cambie. Bueno, cerramos ya este engorroso capítulo del sí es sí, del guau es guau y de todos estos asuntos, y a la vuelta de publicidad, un minuto, vamos a hablar, en la última media hora vamos a hablar de economía, pero todavía nos queda una hora. La siguiente media hora vamos a hablar de algo que yo sé que es un tema muy caro, es muy querido para vosotros, cuál es la moción de censura que registró el otro día Vox y que va a defender el gran Ramón Tamames, y de la que hoy, pues no sé si tenemos novedades que ahora os vamos a desvelar, que no sé si deberían ser preocupantes o no. Y ya os anuncio que después de publicidad tenemos a Roberto Centeno, que tiene información caliente y de la buena. Volvemos en un minuto. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Alexandra DV te descubre la moda que te hace estar orgulloso de tener sangre española. Estilo y moda con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario.
La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural.